Señor presidente del Gobierno, gracias por sus explicaciones, por su comparecencia. Debo decir que con la introducción que usted hizo, a grandes rasgos puedo estar de acuerdo en los términos siguientes. Es cierto que hoy desde fuera se nos ve mejor. Es cierto que hoy se paga menos por los intereses de la deuda y esa es una buena noticia. Es cierto que hoy no se le pregunta o no se pregunta, no se interpela acerca de la posibilidad de rescate de España. Es cierto también, y quiero recordarlo, que este portavoz, en nombre de su grupo parlamentario, jamás pidió el rescate y siempre le dijo textualmente al presidente del Gobierno respecto al rescate: confianza en el presidente del Gobierno. Usted sabrá si es necesario y, si es necesario, cuándo hay que solicitarlo. Pero dicho esto, si bien, reitero, es cierto que desde el exterior se aprecia otra España distinta en términos económicos, creo que eso es completamente insuficiente, porque lo que sirve de cara al exterior no sirve de cara al interior. Es más, el discurso que usted ha hecho esta mañana, para muchísimas miles, millones de personas españolas, no puede ser entendido de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta ¿para cuándo de una vez el crecimiento de nuestra economía? En abril del 2012, hace prácticamente un año, su gobierno, señor Rajoy, desmentía las previsiones que había hecho el gobierno socialista, que sería el año 2012 un año muy duro, como así ha sido, y que el 2013, en cualquier caso, sería el del cambio de tendencia. En otoño, meses después, el Gobierno presentaba los presupuestos para el 2013 y se desmentía a sí mismo en relación a que en el 2013 no habría crecimiento. Y ahora, de nuevo, en primavera, el Gobierno vuelve a desmentirse para anunciarnos la caída del PIB en el 2013 no será suave, será el triple de lo previsto inicialmente, y así lo confirma también la Comisión de la Unión Europea, y, por tanto, conclusión, la salida de la crisis, se aleja. Tenemos noticias positivas para los mercados, pero siguen noticias negativas para los ciudadanos. ¿Qué está fallando? Se lo pregunto porque la nota de prensa emitida después del Consejo de Ministros, en el que aprueban los planes que hoy usted nos presenta, habla de actualización periódica habitual. Y me temo que con los años de crisis que llevamos, eso de habitual es un eufemismo de mal gusto. Se han cometido errores y es hora de reorientar la política económica para garantizar el crecimiento. Siempre le hemos apoyado, antes también se ha hecho alusión por el portavoz que me ha precedido en la palabra a esta cuestión, le hemos apoyado siempre desde esta Cámara, de este grupo parlamentario, en solicitar un cambio en mayúsculas de la política europea, un cambio que realmente apostase más allá de la austeridad por el crecimiento. Requisito necesario, pero no suficiente. Necesitamos una Europa dispuesta a impulsar el crecimiento, empezando por los países que se encuentren en mejores condiciones para hacerlo y, por tanto, lo necesitamos para España. ¿Para cuándo en este sentido y en esta dirección, más allá de aprobar y más allá de la letra y de lo que se dice después de los consejos europeos, para cuándo este Gobierno va a plantear un conjunto de medidas, un auténtico plan específico destinado a impulsar el crecimiento y, en consecuencia, también a crear empleo? Esa sería mi primera pregunta. ¿Para cuándo también un plan de choque para el empleo? Porque si idéntica reflexión puedo hacer respecto al empleo que la que acabo de hacerle en cuanto al crecimiento, con una gran diferencia, que al hablar de crecimiento estoy hablando de generar riqueza, y cuando hablo de empleo y de paro comporta acordarse de una crudísima realidad, comporta acordarse del nivel de pobreza que existe en este país, comporta acordarse y ser sensible socialmente a lo mucho que sufren muchas familias. Casi 2 millones de familias, señor presidente, y usted lo conoce bien, casi 2 millones de familias no tienen ninguna persona en estos momentos ocupada. Por tanto, hablando en este caso de empleo y no de crecimiento, hay que hacer esa reflexión y hay que partir de una enorme sensibilidad social. La destrucción de empleo
se produjo y mucho durante los últimos años del Gobierno socialista y parecía no superable. Creo sinceramente que esa fue una razón, si no la única, si la principal, de la mayoría parlamentaria que a ustedes les otorgaron los ciudadanos libremente en las urnas en las últimas elecciones generales a Cortes. Pero durante su gobierno, en 15 meses del Gobierno popular, se han destruido 1.173.000 puestos adicionales. Consecuentemente, aquello que parecía insuperable se ha superado en creces y además se anuncia que se va a superar. Y eso significa, especialmente para la gente joven, toda una generación que se le introduce en un auténtico drama respecto a su futuro. ¿Qué está fallando cuando hablamos de empleo? Hemos hecho una reforma laboral y ha tenido el apoyo de este grupo parlamentario y no se arrepiente en el apoyo. Es cierto que durante este tiempo, aplicando la reforma laboral, se ha destruido empleo. Sabíamos que esa reforma laboral serviría para ajustar plantillas. Éramos conscientes y, por tanto, para garantizar la supervisión de ciertas empresas. Quiero recordar simplemente plantas automovilísticas como Nissan, como SEAT, como Ford, para ser conscientes de lo que ha implicado la reforma laboral. Ahora bien, desde el primer día que fuimos compañeros en la reforma laboral, hemos estado distantes porque ustedes no nos han hecho caso en lo que hace referencia a la constante solicitud por parte de nuestro grupo parlamentario de un plan de choque para la generación de empleo. Un plan destinado precisamente a equilibrar la pérdida de empleos que podía producir la reforma en sus primeros meses, en su primer año. El Gobierno ha hecho caso omiso a esta demanda y, a nuestro entender, hoy sigue siendo imprescindible. Urge activarlo. Nuestra propuesta es reducir sensiblemente y significativamente los costes no salariales, subrayo, los costes no salariales de todo empleo que se consiga crear en los próximos 12 meses. Lo que a nuestro juicio resulta inmoral es admitir, como se admite en el plan de estabilidad que hoy nos presentan, que no se va a crear empleo en lo que falta legislatura y, además, pedir paciencia a mucha gente que está auténticamente desesperada. Estamos jugando con fuego. Antes lo dije, hay toda una generación de jóvenes que no tienen horizonte y eso debe acabarse. Solo España y Grecia tienen una tasa tan disparatada de desempleo. Nos sigue Portugal con un 17%, pero 10 puntos menos, y la media europea es de un 10%. España tiene 47 millones de personas aproximadamente. Solo trabajan 16.300.000, de los cuales 3.300.000 en la función pública. El resto están en una situación precaria, más aguda en unos casos que en otras. Solo, por tanto, 16.300 millones de personas están aguantando el conjunto de 47 millones. Y esto es insostenible. Y, además, estos 16.300 son los que reciben la carga fiscal. Y estamos destruyendo, cosa que es negativísimo para la sociedad española, las clases medias de este país. Si hablo de crecimiento y hablo de crear empleo, debo hablar forzosamente, se ha hecho antes, de crédito particularmente para pymes, para autónomos y para familias. Articular una política económica diferente de la actual que persiga el crecimiento y el empleo requiere una política diferente de financiación a la actividad productiva. Periódicamente el Gobierno nos dice que va a haber líneas de crédito ICO, que la banca ha prometido dotar líneas de financiación, pero van pasando meses y meses y las pymes, autónomos y familias no tienen crédito. El Gobierno ha priorizado la estabilización del sistema financiero. Correcto, nos parece bien. Y sabe también, señor presidente del Gobierno, que en esas reformas, excepto alguna diferencia en algún caso muy particular, ha tenido el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Solicitó y consiguió de Europa el rescate de la banca, una línea de hasta 100.000 millones de euros. Solo se han gastado 40.000. No sé si es posible utilizar parte del restante, se nos dice desde Europa que no, para poder ayudar a pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, intentémoslo. Pero al margen de lo que Europa pueda permitirnos mediante este u otros instrumentos, después le hablaré de medidas concretas que no desde Europa, sino desde su Gobierno y desde nuestro país pueden impulsarse de cara a la generación de ese crédito imprescindible para la recuperación económica, imprescindible para la generación de empleo. De entrada, recordarse, después ahondaré, profundizaré en ello,
que esos 40.000 millones han ido a unas entidades que hoy están nacionalizadas, cuyo principal socio es el FROB y que, por tanto, podrían ser utilizadas en ese sentido. He hablado de crecimiento, he hablado de empleo, he hablado de crédito, aunque volveré a insistir específicamente en lo del crédito. Tres ámbitos que exigen cambios en política económica, en política presupuestaria y en política financiera. Quiero introducir un cuarto elemento, señor presidente: el papel de las administraciones públicas, su influencia en el crecimiento y en la generación de empleo. Quiero hablar de la Administración como impulsora de la economía. Estoy convencido que este es uno de los puntos que más separan a este grupo parlamentario del Gobierno, el papel de la Administración o administraciones en plural. En los últimos 30 años, uno de los aspectos, a nuestro juicio, que más ha contribuido al crecimiento, creación de empleo y mejora del bienestar han sido las comunidades autónomas, las cuales han actuado de motores territoriales de esa actividad. Algunas han tenido un papel más activo que otras menos, pero todas en su conjunto han constituido una red importantísima para garantizar todo ello. Algunos dirán, y es cierto, y en algunas más que otras, y en algunos momentos políticos con algunos gobiernos más que con otros, que se ha malgastado. Pero reitero, también hay ejemplos, largos ejemplos, de malgasto por parte de la Administración central. También, si se habla de no sé qué aeropuerto, de qué comunidad autónoma, puede hablarse de AVEs a lo que hace referencia en el ámbito español. Puede hablarse también del trazado de determinadas autovías. Por tanto, se ha malgastado en todas las administraciones. Pero seguimos confiando en la Administración autonómica como impulsora de la economía, como impulsora del bienestar social. Es cierto, como explicaba en esta Cámara el Tribunal de Cuentas, un dato que debe hacerle pensar. El 2009, en su informe del 2009, el segundo año de la crisis, nos decía que en aquel año, no le corresponde a su Gobierno, debe quedar claro, pero digo, debe hacernos pensar a todos, la Administración central había tenido una desviación del déficit de 98.508 millones de euros. 98.508 millones de euros. La central, equivalente al 9,35 del PIB. Nunca las administraciones autonómicas han tenido un déficit de esta magnitud. Le diré más, la desviación del déficit de las comunidades autónomas que se produjo en el 2011, por ejemplo, fue 19.000 millones de euros, cifra muy elevada, pero que equivale simplemente a una quinta parte de la desviación del déficit experimentado en la Administración central 2 años antes. Por tanto, culpabilizar a las comunidades autónomas del déficit sigue siendo una aberración y una apuesta pura y simplemente por la recentralización del Estado. Están ustedes, cuando yo le propongo hablar sobre el papel de la Administración pública como motor de promoción de crecimiento, están haciendo un bloqueo y derribo de las administraciones territoriales, una reforma que está obligando a estas administraciones a asumir el grueso del ajuste presupuestario. ¿Por qué? Porque ustedes transfieren menos dinero para satisfacer y para poder dar a los ciudadanos los servicios básicos en educación, sanidad, etcétera, etcétera. Una reforma, por otra parte, de acoso. La austeridad de la Administración central no ha significado reestructuración, sino que se ha centrado en la reducción, como acabo de recordar, de esas transferencias. Una reforma de las administraciones públicas que es cierto que contempla el FLA. Y bienvenido sea el FLA, el Fondo de Liquidez de las Comunidades Autónomas. Bienvenido. Pero usted sabe que esa es la respuesta a una petición y que no se corresponde con nuestra petición de los hispanobonos. Lo que le planteó este grupo parlamentario el primer día al presidente del Gobierno y al Gobierno en su conjunto fueron los hispanobonos. Y esta es puramente la salida actual a través del FLA, una respiración asistida a las comunidades autónomas. No es, de ninguna de las maneras, la solución. Y una reforma también, señor presidente, que con anteproyecto de ley de reforma de administración local pretende eliminar de facto una buena parte de los ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes y que invade las competencias de las comunidades autónomas. Sabemos que es lógico que usted tiene capacidad para disciplinar y controlar a los gobernantes de las comunidades presididas por el Partido Popular, pero la mayoría de ellos saben y la mayoría de ellos te dicen privadamente lo que nosotros estamos hoy diciendo en voz alta desde esta tribuna. ¿Por qué las comunidades autónomas deben abordar un ajuste de sus presupuestos superior al ajuste que se autoaplica a la Administración General del Estado? ¿Por qué las comunidades autónomas superan el 35% del gasto público? ¿Por qué el Gobierno les asigna un objetivo de déficit
que solo alcanzará el 19% de lo que Europa permite a España. En el 2011, el déficit de la Administración Central de Seguridad Social equivalía al 5,2% del PIB. El Consejo de Ministros del 26 de abril lo sitúa al 5,1%, es decir, en 2 años lo habrán reducido a 1/10. En el mismo periodo, los ayuntamientos lo habrán reducido 4 décimas y en el mismo periodo las comunidades autónomas lo habrán reducido en 2 puntos. Por tanto, es injusto, reitero, que no se tengan en cuenta estas realidades de cara a lo que es el impulso de las comunidades autónomas en el crecimiento. Por otra parte, ¿cómo explica, señor presidente, cómo explicaría usted, cómo cree que debo explicar yo o cualquier otro representante catalán en esta Cámara que haya habido un incremento de impuestos de los que participan las comunidades autónomas y, sin embargo, éstas no hayan visto ni un solo euro? ¿Cómo explicar que, a través de su reforma fiscal de IVA y IRPF, los ciudadanos, en este caso de Cataluña, van a pagar 4.500 millones más? ¿Y cómo justificar eso y compatibilizarlo con los ajustes y tensiones que se producen en los gastos en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera? ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué esta discriminación? ¿Cuándo las comunidades autónomas podrán tener acceso a la parte que les corresponde de ese incremento de los impuestos que ustedes han practicado? Están ustedes poniendo en cuarentena el estado de bienestar social. Repito, están ustedes poniendo en cuarentena el estado de bienestar social al ahogar a las comunidades autónomas, que son las responsables de las políticas que constituyen el estado del bienestar social. Y permítame, y con ello iría acabando, 4 ejes de una política de crecimiento y empleo. Una vez más, y hasta el día de hoy sin éxito, le voy a reiterar estos 4 ejes. Primero, articular una nueva política de crecimiento. Es preciso buscar la complicidad europea. Antes se habló por parte del señor Rubalcaba largamente de ello. Buscarla con Francia, buscarla con Italia, no haciendo un frente contra nadie, atención, no haciendo un frente contra nadie. Creo que es Enrico Letta que dijo, no se trata de un partido de fútbol. Exactamente, no se trata de ganar a Alemania, entre otras cosas porque nos ganan unos y otros, a los del Madrid y a los del Barça. No es un partido de fútbol, no es un frente contra Alemania, pero evidentemente hay que articular una posición distinta. Y que Alemania no quiera eurobonos, señor presidente, no impide de ninguna de las maneras que otros Estados miembros de la Unión Europea puedan adoptarlos conjuntamente. Por tanto, hay que empezar no simplemente a decir no, o me molesta lo que está impulsando Alemania, o no me va bien lo que está impulsando Alemania, sino tener iniciativa desde un frente común de determinados países y hacer cosas en Europa, hacer una política europea distinta, un cambio de política europea que contemple, entre otras cosas, esa posibilidad, aunque Alemania no la quiera. Y yo sé que en los próximos meses, por otra parte, habrá que prepararse mentalmente para recibir señales más duras desde Alemania, porque, lógicamente, la campaña electoral va a obligar a subir el tono de los dirigentes alemanes. Pero, sin faltar el respeto a Alemania, sin dejar de reconocer el peso que tiene Alemania, insisto, produzcamos, hagamos lo que sea necesario, abramos un nuevo frente de política europea que pase, reitero, por el crecimiento, que pase por buscar complicidades con otros países, pase por crear instrumentos, aunque a Alemania no le gusten o no le vayan bien. En segundo lugar, aprobar con carácter inmediato un plan de choque de empleo. Sé que lo he dicho en tantas ocasiones, pero es que tantas como lo he dicho, tantas usted no me ha hecho caso. Debe incluir medidas destinadas a reducir el coste no salarial, aplicar reducciones a la contratación de nuevo empleo al 90% el primer año, 75% el segundo, 50% el tercer. Hoy en la prensa sale cómo el Ayuntamiento de Barcelona, la teniente alcalde responsable de la economía, del área de economía, está dando 3.000 euros a los empresarios que contratan una persona joven. Por tanto, les reitero una máxima que deben entender. Es más importante gastar, más importante y más eficaz gastar en generar empleo que no tener que gastar para las personas que, desgraciadamente, no pueden acceder a un puesto de trabajo. Hoy gastamos mucho, desgraciadamente, para pagar a quienes no tienen un puesto de trabajo. Y no gastamos, que sería un gasto productivo de ese que Europa está estudiando como regla de oro en su Parlamento Europeo, no gastamos en estimular la creación de empleo. Entendámonos y entendamos bien de una vez por todas estas reglas. Prefiero pagar, prefiero
que exista un coste a la Hacienda española para estimular al emprendedor, que el pequeño empresario autónomo, para que éste genere empleo, porque a la larga nos va a salir más barato que no simplemente pagar por lo que significa de drama moral y por lo que significa de coste material a personas que, aun queriendo trabajar, no pueden hacerlo porque no tienen trabajo. Dije antes que le hablaría de crédito otra vez y que le propondría propuestas al margen de lo que pueda hacerse a nivel de Europa para autónomos y para familias. De entrada, hay una circular reciente, creo que la semana pasada, del Banco de España, que me alarma. Yo sé que es el supervisor, pero me alarma en la medida que lo que hace es extremar, a mi juicio, de manera muy poco prudente, los requisitos a exigir a entidades financieras, lo cual, a su vez, le resta capacidad a estas entidades para poder facilitar crédito a pequeñas y medianas empresas. Pero le hago 4 propuestas en particular, 5. Dinamicemos el papel de la banca nacionalizada para que sea el motor de financiación de las pymes. Tenemos Catalunya Caixa, Bankia, Caixa Galicia, que tendrían que jugar un papel activo. El FROB, como accionista único de referencia, debería establecer objetivos incentivadores a dichas entidades mediante recursos concretos asignados, coeficiente de crédito, para que se destinaran a pequeñas y medianas empresas. Está al alcance, son hoy bancos públicos, utilícenlos. Duplicar, por otra parte, los recursos de las líneas de mediación ICO para el 2013 y que se ejecuten. Señor presidente, ¿sabe usted cuántos recursos se consumieron en el año 2012 del ICO? Mediación, el 50%. Bien, como que hoy, y usted empezaba su discurso reconociéndolo, y yo después también lo valoraba en términos positivos, es más fácil acudir al mercado porque nos cuesta menos, dupliquemos esa cantidad, esos 22.000 millones de ICO mediación, dupliquémosla, pasémosla a 44.000 millones y hagamos que se cumpla el 100%. Y eso se destina, 44.000 millones, a crédito. Sin crédito no hay oxígeno. Sin oxígeno no hay creación de ocupación. Lo que estamos haciendo es cerrar cada día una pequeña y mediana empresa o impedir que un autónomo persiga en su trabajo. Tercero, poner en marcha e impulsar el diseño de titularización de activos de pymes para favorecer la desintermediación y mediación financiera y que los pagarés de las empresas, sobre todo de las pymes, se puedan titularizar, prescindiendo de las entidades financieras a través de los fondos de titularización. Otra medida que está al alcance, no hace falta esperar que diga Europa que sí, se puede aplicar. Aumentar la normativa de solvencia de las entidades financieras de acuerdo con la legislación europea, algo que también está a nuestro alcance, no hay que esperar. Poner en marcha rápidamente la ley de emprendedores, esa ley que dicen ustedes van a aprobar en mayo un anteproyecto, pero que no sea como las medidas que hoy circulan en trámite parlamentario en esta Cámara, que son completamente insignificantes. Una ley del emprendedor que contemple los inversores de proximidad, que contemple incentivar durante 10 años, por ejemplo, que sería otra aportación, no solamente un 10% de capital que está invirtiéndose ocioso en fondos de inversión. Si utilizáramos ese solo 10%, eso equivaldría a lo largo a crear 140.000 puestos de trabajo. Por tanto, señor presidente, no es necesario esperar simplemente a que Europa, el Banco Central Europeo, que me alegro que pueda ser y pueda tomar medidas y que vaya bajando tipo de interés, etcétera, que ayuden a la generación de ocupación y al crecimiento de este país. También desde aquí, con ingenio, y también desde aquí, pueden tomarse medidas eficaces para generar crédito, oxígeno a pequeños y medianos empresarios. Y finalmente acabo con una apelación parecida a la que ha hecho el señor Rubalcaba. Creo que tengo una cierta autoridad moral porque desde esta tribuna, y antes incluso de que empezara la legislatura última del señor Zapatero, este grupo parlamentario y mi persona solicitaron siempre un pacto de Estado. He leído en la prensa, señor presidente, que usted ha dicho, gracias a las medidas que hemos tomado, no ha sido intervenida España. Y estoy de acuerdo. Pero también quiero recordarle que en el mayo del 2010 otros tomaron otras medidas que de no haberse tomado se hubiese intervenido España. Por tanto, unos y otros. Quien ha estado siempre con unos y con otros, porque en definitiva estaba no por intereses de partido, sino por lo que le convenía al conjunto de la sociedad española, era Convergencia y Unión. Esa autoridad moral me permite decirles que no se peleen más
que la gente no quiere vernos pelearnos en estos momentos de crisis económica. En temas económicos nos quiere ver juntos y quieren ver un pacto de Estado. Y eso es posible. Por tanto, señor presidente, yo le emplazo, y usted sabe que tiene respuestas positivas de antemano, usted debe promover el diálogo político en esta Cámara con los portavoces para buscar un amplio pacto de Estado. Y si no, al menos un amplio pacto que acoja a la centralidad de esta Cámara. Está en sus manos, es su obligación, y sabe de antemano, lo sabe, señor presidente, que la respuesta no tendría nunca, sería negativa, al menos a sentarse y a hablar de lo que sea necesario. Muchas gracias, señor presidente.